La fase 2 del capitalismo de consumo va de 1950 a 1980, década que se caracteriza por la crisis económica de 1973, de la cual hablaremos después. Lipovetsky denomina esta fase como la sociedad de consumo de masas. En este periodo se triplica el poder adquisitivo de la población, es decir, a grandes capas de población el salario se les eleva. Además, se difundió el crédito y muchas personas pudieron satisfacer sus necesidades básicas y disponer de un excedente que podían destinar para el mejoramiento del nivel o calidad de vida. Esta fase de consumo de masas se puede afirmar como el modelo ideal de capitalismo. Pero, ¿qué hechos históricos anteceden esta fase? Pues la crisis de 1929. En este momento en que el capitalismo entra en una de las mayores crisis de su historia, la bolsa de Nueva York cae y genera un efecto dominó a nivel mundial. Son varias las causas que llevaron a este colapso. Me detendré en la caída de las ganancias del sector productivo que afecta al sector financiero, la sobreproducción y la especulación. Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, inunda el mercado de bienes. La industria trabajaba en provisión de productos y alimentos para los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, lo que generó un desequilibrio entre la oferta, mucha, y la demanda, poca. Por otra parte, se crean créditos fáciles para que la población pudiese comprar los productos que seguían en los inventarios de cada empresa. Pero no se cuenta con que las fábricas cierran por la baja rotación de las mercancías y la falta de dinero para sostener la situación. Los empleados son despedidos, los estadounidenses se endeudan y no pueden pagar los préstamos recibidos por los bancos. Al no retornar el dinero de los consumidores y tampoco de los productores, quienes también requirieron de este para fabricar productos, el sistema financiero entra en crisis. Algo similar pasó con el mercado de la bolsa. Se compraban con base en créditos acciones a bajos precios y se vendían cuando la cotización subía. Sin embargo, fue esta dinámica de especulación la que generó el desplome de la bolsa, pues los accionistas ignoraban lo que estaba pasando en las empresas productoras. Es así que las acciones caen y el colapso se da. En la caída de la producción, la acumulación de inventarios, el desempleo masivo, la contracción de comercio mundial y la ruptura en el sistema de pagos, se entra en un periodo de deflación, es decir, un descenso en la caída de los precios de los productos y servicios, ocasionando por el aumento de la oferta y la baja demanda, como ya se mencionó. Finalmente, la situación llevará a que no haya que comprar, así se tuviera el dinero, y el hambre será la imagen de este momento. Marx ya pronosticaba que el capitalismo entraría en crisis y que pasaría ciclos de expansión y recesión. Hasta 1924, el capitalismo había tenido periodos de crisis que el mercado había resuelto, pero en 1929 los fundamentos de la economía liberal fueron cuestionados. Le seguiría la crisis de 1960 en Europa y Estados Unidos con la Revolución de Mayo o también llamada del 68. Esta fue una de las crisis más ideológicas. Después la crisis de 1973 o crisis del petróleo, la crisis del 2008 originada en Estados Unidos por la burbuja inmobiliaria que afectó la economía del mundo y la crisis que vivimos actualmente, en la que la redistribución ante la acumulación del capital en unos pocos ha llevado a que los ciudadanos del mundo estén protestando por sus derechos laborales, salud, pensión, transporte, etc. Las imágenes hoy la vemos en Corea del Sur, Singapur, México, Chile, Colombia, entre otros lugares. Otra forma de ver las crisis económicas es la proporcionada por Joseph Schumpeter, economista austriaco-estadounidense que vivió entre 1883 y 1950, quien la relacionó con los procesos dados con los desarrollos tecnológicos. Él planteó que las innovaciones generaban cambios en los sistemas económicos y fijaban ciclos económicos. Decía que con la aparición de nuevas tecnologías se estimulaba la inversión, la demanda, el empleo y el consumo, lo que conlleva un periodo de expansión. Cuando los mercados ya están saturados, se detiene la inversión, se cierran las empresas y se produce la recesión a la espera de un nuevo desarrollo. Con la modernización o industrialización de la cerveza en Colombia, las formas de producción artesanal que se daban en diferentes partes del país
hicieron que se cerraran o fueran compradas por el gobierno esas pequeñas cervecerías. La política proteccionista que siguió a la crisis de 1929 estuvo liderada por dos presidentes: Herbert Hoover, quien gobernó entre 1929 y 1933. Él restringió las exportaciones, impulsó el consumo interior y elevó los aranceles de los productos de exportación como formas de proteger el mercado interno del país. Y Franklin Roosevelt, quien sucedió a Hoover entre 1933 y 1945, diseñó el New Deal, programa gubernamental que promovía al Estado a intervenir en la economía del país. Recordemos que Adam Smith promulgó todo lo contrario: el Estado no debía involucrarse en las dinámicas del mercado. Con el New Deal se reguló la actividad industrial, el nivel adquisitivo de los trabajadores y dio origen a las empresas de economía mixta, es decir, estas tenían capital del Estado y de la empresa privada, así que la economía se comenzó a estabilizar. Por lo general, las crisis en el capitalismo han sucedido después de periodos de paz y prosperidad, como el que veremos a continuación, que es el estado de bienestar. El estado de bienestar es un modelo de estado y de organización social. No sobra decir que nace en oposición al modelo de libre mercado que venía desde el siglo XVIII. En términos muy generales, busca mejoramiento del bienestar material de la población como una de las funciones centrales del Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial, John Maynard Keynes, economista británico que vive entre 1883 y 1946, influyó en el programa de New Deal del presidente Roosevelt, con sus planteamientos de una política de desarrollo económico equilibrado socialmente, así como el pleno empleo a la población. Dentro de su propuesta estaba intervención del Estado en la economía, fomento al consumo e inversión auspiciada por los poderes públicos. Bajo ese escenario, Keynes fue más un reformista que un socialista, al haberle dado al capitalismo un nuevo impulso. Se les llama la edad de oro del capitalismo no solo por el crecimiento que tuvieron las economías de varios países del mundo, sino por los objetivos que estaban detrás de su propuesta. Primero, bienestar social, a través de empleo permanente, seguridad social y fijar un mínimo nivel o calidad de vida. Lo anterior se vio reflejado en prestaciones sociales, por ejemplo, pensiones y cesantías, seguro obligatorio de salud, expansión de los servicios sanitarios como agua, luz, energía, educación pública y alojamiento estatal subsidiado. Recordemos que el mundo venía de la Segunda Guerra Mundial, los países estaban devastados, por tanto había que trabajar en la reconstrucción de estos. Así que el trabajo estaba sobre el paisaje de la infraestructura y los servicios que favorecían a la población, como por ejemplo carreteras, puentes, viviendas, acueductos, hospitales, escuelas, educación, etc. En segundo lugar está el crecimiento económico. Se dio por el alto nivel de consumo. Si las personas tenían trabajo, podrían volver a consumir y la economía se vería beneficiada. Solo que en esta ocasión la relación de la producción estaba en manos del Estado o de organizaciones de economía mixta, como ya se mencionó. Y por último, el reconocimiento de derechos de participación daría sostén a la democracia, a partir de garantizar un salario mínimo, leyes de protección laboral y reconocimiento de los sindicatos. Podemos concluir que Keynes consideró la idea del Estado bajo tres miradas: un Estado benefactor, desde las consideraciones del bienestar social; un Estado empresario, frente a sus ideas de crecimiento económico; y un Estado regulador, por la redistribución de la riqueza dado en la regulación del gasto público, la creación de impuestos y nacionalización. Colombia acogió varios de los planteamientos de Keynes. ¿Qué han podido reconocer desde sus lecturas? En esta tabla podemos observar el crecimiento económico que tuvo algunos países del mundo durante esta fase. Claramente las economías que más crecieron fueron las de Japón, Alemania, Francia e Italia, siguiendo en menor grado Estados Unidos y Reino Unido, sin que por ello no hayan sido significativas estas últimas. ¿Qué pudo pasar para que estas diferencias se hayan dado? Los economistas dicen que la expansión económica se vincula con la modificación de los factores de producción de trabajo y capital, avances tecnológicos, implementación de economías de escala y las mejoras en la organización empresarial.
dando origen a una mayor productividad. A continuación veremos algunos eventos de la fase 2 del capitalismo de consumo que pueden dar respuesta a la pregunta. Para hacer la lectura de la tabla, no olviden que el Producto Interno Bruto, el PIB, es una magnitud o valor que está relacionado con la producción de bienes y servicios consumidos dentro de un lugar, país o región durante un periodo determinado. Después de este preámbulo o antecedentes del contexto de la fase 2 del capitalismo de consumo, entramos a hablar de las características de la sociedad de consumo de masa según Lipovetsky. Nos vamos a parar sobre las mismas tres dimensiones que trabajamos en la fase 1, la sociedad del mercado de masas, producción, distribución y consumo. Dimensiones de la producción de la fase 2. El modelo taylorista fordiano se especializa sobre las lógicas de la productividad y la eficiencia, siendo la cantidad, los recursos y el tiempo los enfoques de trabajo. Sobre esta lógica aparece la automatización. ¿Qué aspectos consideran ustedes que se alcanzaron con relación a la productividad y la eficiencia? En términos generales se podría decir que se disminuyen los errores en los productos, algunos de ellos ocasionados por el hombre, se minimizan los tiempos, los movimientos y los esfuerzos, idea que Taylor buscó controlar sobre los trabajadores, se aumenta la seguridad, se reducen los costos de producción a partir de la eficiencia de las tecnologías desarrolladas, hay menos desperdicios y se reducen las áreas de trabajo, por lo tanto las fábricas requieren de menos espacio. Con la automatización se implementan sistemas de control programable y con ello la especialización de nuevas formas de trabajo. Una de las industrias que tuvo auge con la automatización en los años 80 del siglo pasado fue la automotriz en Japón, con el modelo toyotista. Esta demostró un alto nivel de competitividad frente a la misma industria en Estados Unidos, la cual estaba pasando por la crisis del petróleo, tema que trataremos más adelante. El modelo buscaba minimizar recursos y eliminar las fallas o desperdicios que el modelo anterior había demostrado, defectos de fabricación, exceso de inventarios, sobreproducción, tiempos de espera, etc. Si bien la lógica de la cantidad continúa en esta fase, aparecen nuevos modelos de producción como el toyotismo con la filosofía Kanzen en el Japón. Kai en japonés o Gai en chino significa cambio o la acción de enmendar y Zen en japonés o Shan en chino significa bueno o beneficioso. El toyotismo trabaja sobre los siguientes principios. Primero, just in time o justo a tiempo. Se produce de acuerdo con la demanda, por tanto, se reducen los inventarios. Ya no se trabaja sobre la oferta como sucedió en la fase 1, sino sobre la demanda. Segundo, teamwork o trabajo en equipo. En el modelo fordista y taylorista, la mano de obra especializada del operario estaba sobre el producto en un rango de tiempo. Acá operan varias personas sobre el producto, no una sola. Tercero, gestión por estímulos. El trabajo en equipo le exige al grupo trabajar sobre un objetivo específico. Cuarto, flexibilidad del trabajador. Los trabajadores deben adaptarse a la demanda, lo que conlleva tener horarios flexibles de 8, 10 o 2 horas al día. Quinto, subcontratación o tercerización. El modelo establece que hay un elemento central sobre el cual se mueve la producción, pero los complementos u otras partes los elaboran otros. Por último, gestión participativa. Los operarios son los directos involucrados en la fabricación. Puede sugerir cambios en la forma de hacerse las cosas, estimulándose así nuevamente la creatividad, cualidad que se había perdido en la fase anterior. Ahora miraremos dos características de la dimensión de distribución. La primera tiene que ver con la implantación del modelo fordista en los escenarios de la distribución de las mercancías o los productos, para garantizar así el arribo de contenedores en los puertos marítimos, aéreos y terrestres, así como la manipulación, traslado y transporte de estos de manera eficiente en tiempo y cantidad. Esto implicaba, además de sistemas automatizados de clasificación, organización y envío de los productos, el diseño de empaques, embalajes y formas de almacenamiento, entre otros aspectos, que dieran respuesta a las dinámicas que se venían dando desde la producción y el consumo. La segunda con el diseño de herramientas que buscaban la eficiencia del mercado,
Jeremy McCarthy, en 1960, fue un profesor de contabilidad de la Universidad del Estado de Michigan, quien desarrolló el concepto de marketing mix o 4P. Para los que no saben, cada P se refiere a producto, precio, promoción y plaza. En este caso, era y sigue siendo importante entender la relación de los atributos del producto con el empaque y del empaque con el lugar donde se iba a vender y promocionar, cuánto debía pagarse por los beneficios que ofrecía el producto, qué actividades asociadas al transporte, ubicación, almacenamiento, venta y servicio postventa debían contemplarse y cuáles acciones se necesitaban para acompañar al producto con relación a la marca, la publicidad, la experiencia de los clientes con el producto. ¿Cuáles son las 4 características más relevantes de un empaque? Son proteger, contener y almacenar, transportar y exhibir. Esta es la época en que la industria de los empaques toma un carácter profesional con el apoyo de los desarrollos tecnológicos. En 1950, Imperial Chemical Industries de Inglaterra desarrolla el polietileno de alta densidad. Se diseña y fabrican los primeros envases con foil de aluminio. General Electric en Estados Unidos y Bayer en Alemania desarrollan el policarbonato. DuPont introduce las películas transparentes de poliéster resistentes a la perforación y para 1959 se desarrolla el polipropileno y se diseña el envase para bebidas gaseosas de aluminio. Otros avances que se dio en 1970 por Estados Unidos dentro de los empaques fue la identificación con código de barras que llegan en los vasos y bandejas desechables de poliestireno. En los años siguientes se seguirán viendo avances que llevarán a mejorar la eficiencia de los empaques primarios, secundarios, terciarios y los embalajes. Cabe preguntar, ¿cuáles industrias de empaques se crean en las fases más tempranas de las industrias de la cerveza y el café en Colombia? ¿Y qué empaque evolucionaron con relación a los creados? La distribución de masas a gran escala está relacionada con diversas formas de venta que determinaron el consumo de los productos, como fueron los supermercados, hipermercados y el autoservicio. En Colombia, la idea de los supermercados comienza en los años 60 del siglo pasado, con los almacenes Ley, Tía y Colsubsidio en Bogotá, entre otros. Este ejemplo que les traigo está relacionado con la distribución de masas a gran escala en Estados Unidos. Walmart arranca en 1945 por iniciativa de Samuel Walton, que junto a familiares asociados ayudaron a sus clientes a ahorrar tiempo, lo que mejoró la calidad de vida de estos y por ende les permitía tener una excelente experiencia de compra. Esta además venía acompañada de precios bajos para obtener un mayor volumen de ventas y una cuidadosa atención al cliente, ejes fundamentales que los llevaron a ser una de las cadenas de almacenes más grandes del mundo. Ahora miremos otro ejemplo vinculado a la distribución de masas, en este caso los supermercados. Tanto los supermercados como los hipermercados ofrecen, además de alimentos, artículos complementarios para el hogar y personales, como son ahora computadoras, celulares, electrodomésticos, lencería, música, deporte, prendas de vestir, entre otros. La diferencia entre los supermercados y los hipermercados radica en que los segundos cubre una mayor superficie. Por lo general están ubicados a las afueras de la ciudad y tienen amplias zonas de parqueo. Acá en Bogotá tenemos a Macro, Al Costo y PriceSmart. La dinámica es la misma, ofrecer productos a bajo precio pero con alto volumen de ventas. Para el caso de los hipermercados, los productos no se venden por unidad sino por cantidad. El cliente termina comprando 6 cremas dentales, 12 libras de azúcar, 8 salsas de tomate, etc. Ellos ganan por volumen y se supone que los clientes ahorran dinero desde la cantidad. Esta forma de venta cambió los ámbitos de consumo y almacenamiento en las casas. La imagen de la diapositiva les presenta uno de los primeros supermercados en Europa, Carrefour. Hoy este supermercado, como muchos otros, crean sus propias marcas con una alta cuota en el mercado. Carrefour, por ejemplo, tiene Carrefour Baby, Carrefour Kids, Carrefour Bio,
Carrefour Ecoplanet, Carrefour Sin Gluten, entre otras. Lo mismo pasa con el Éxito y el Carulla.